Es casi ya un consenso entre los intelectuales y también entre los analistas de los procesos y ciclos políticos que nos encontramos hoy en día en un nuevo ciclo de la política chilena, que por una parte el estallido social, también luego el proceso constituyente y el plebiscito y también la pandemia dan lugar a un nuevo ciclo político donde el proceso social, el proceso de organización, de acumulación de fuerzas, de contradicciones incluso dentro del campo de la sociedad, impacta de una manera muy potente al espacio y al campo de la política, que de una u otra manera no puede seguirse reproduciendo sobre la base de los mismos mecanismos de reproducción con los cuales era propio del ciclo político anterior. Entonces, hay que tener en consideración que la apertura de un nuevo ciclo es siempre el cierre de un ciclo anterior, sin lugar a dudas. Pero lo relevante del ciclo político que se cierra en el país, para el análisis que me interesa compartir, es que se cierra fundamentalmente algunas dimensiones únicamente del proceso político de la democracia de la transición, pero aún perviven algunas cosas que son bastante presentes en el momento actual y que de cierto modo perviven por el hecho de que se cierra una dimensión importante, pero sobre todo el nuevo ciclo no proviene de la superación de la emergencia, de la irrupción de alguna fuerza que sea capaz de constituir un nuevo bloque en el poder, y eso es tremendamente importante para efectos de poder visualizar el ciclo político en que nos encontramos. Es un poco, con sus matices por supuesto, pero un poco similar a lo que ocurrió con el paso del ciclo de la dictadura hacia el ciclo de la transición, donde se mantuvieron algunos pilares importantes, la misma constitución, el modelo económico, y eso incluso fue reforzado por las fuerzas políticas que vinieron después, pero sin lugar a dudas que hay una diferencia sustantiva entre la forma autoritaria propia de la dictadura en la cual se gestionaba la constitución de 1980 y el orden político el social neoliberal que estamos viviendo, y lo que después fueron los gobiernos civiles y democráticos y el reforzamiento a través de esos gobiernos que se hizo del modelo. Ahora ocurre algo, insisto, con sus matices, algo relativamente similar. Lo que se cierra, a mi parecer, es fundamentalmente el ciclo del duopolio, es decir, la democracia de la transición que nosotros conocimos, incluso generacionalmente, era la heredera del sí y el no, y era heredera, por lo tanto, de las fuerzas democráticas asociadas a la concertación, junto con las fuerzas autoritarias asociadas a la derecha y también al mundo empresarial como cuerpo social más organizado hoy en día. Eh, lo que se cierra, por lo tanto, es ese duopolio, ese duopolio que incluso en el último tramo, desde 2006 en adelante, tuvo una suerte de sillita musical con Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, una repartición en la que hoy en día pareciera ser que incluso puede existir un tercer nivel, un tercer escalón con la irrupción de Paula Narváez, que por más de que Michelle Bachelet haya sido una de las 140 y tanto o más de 100 personas que salieron proclamándola, en estricto rigor muchos lo han entendido por haber sido ministra de Bachelet como simplemente un dedazo, una designación de Paula Narváez como candidata que extiende, recoge justamente el legado de Michelle Bachelet. Entonces, en ese sentido, el duopolio eh, y esta sillita musical puede seguir existiendo, pero sí lo que es claro es que con el 18 de octubre, con el nuevo proceso constituyente y con la pandemia, es muy difícil que se pueda seguir desarrollando bajo las mismas lógicas y recurriendo a los mismos idearios, por ejemplo. Entonces lo que se cierra fundamentalmente es el duopolio, eso ya termina por quedar atrás, pero sobre todo también con ello los intentos de superación del duopolio, es decir, el ciclo de la democracia de la transición hasta el 18 de octubre no fue capaz de constituir una fuerza política, un proyecto político, una alianza que sea capaz de superar, por ejemplo, a la concertación y a la derecha. Fueron al final de cuentas las fuerzas del sí y el no las que se terminaron sosteniendo. Incluso las amenazas que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera a partir de que
prácticamente en casi todo su mandato ha gobernado bajo un estado de excepción constitucional. Todas esas amenazas de acusaciones constitucionales no han sido nunca tremendamente efectivas, sino que por el contrario han encontrado siempre un aliado en la oposición, que termina salvando justamente la institucionalidad, porque de cierto modo también sería un hecho histórico que a través de una acusación constitucional se termine cayendo un presidente de la República. Entonces, me parece bastante importante rescatar esas dos cosas, que lo que se cierra con el ciclo es la forma duopólica de la democracia de transición, es decir, ya no es muy difícil que en el nuevo ciclo adquiera esta forma binominal o duopólica que tuvo por mucho tiempo, la irrupción del Frente Amplio, que sin duda va a experimentar transformaciones, y también por la derecha, la irrupción de otros partidos nuevos como republicanos. Va a implicar una transformación importante respecto de esa condición duopólica en la que se desarrollaba el proceso político. Está el factor de los independientes también, que hay una harta desafección política contra la política, contra los partidos, que hace que mucha gente que participa activamente en política se mueva sobre la base de un entorno que ya no cabe dentro de este duopolio que estábamos acostumbrados a conocer. Pero ese primer elemento hay que combinarlo con lo segundo que también se cierran los intentos de superación. Y en eso es bastante importante tener en consideración que ya definitivamente se clausuran todos estos intentos fallidos, que ya habían sido fallidos desde antes del 18 de octubre, de, de poder superar a este duopolio, y al contrario terminan subordinándose en cualquiera de los dos bloques, que en su época fueron, por ejemplo, el PRI, que un pedazo también terminó después en la Federación Regionalista Verde Social, que son un desgaje, el desgaje más importante de la democracia cristiana, que intentaron moverse por fuera de este duopolio. Hoy en día el PRI está completamente subordinado dentro de lo que es Chile Vamos, y la Federación Regionalista Verde Social tiene una alianza con el Partido Comunista en lo que era Chile Digno, y ahora forma parte de Apruebo Dignidad junto con el Frente Amplio. Ciudadanos, el partido de Velasco, también un intento por tratar de moverse por marcos por fuera del duopolio, tampoco, nunca logró tener una expresión real. El mayor intento fue esta candidatura del mismo Andrés Velasco en las primarias presidenciales de la vez pasada, pero que al final de cuentas la misma Michelle Bachelet arrasó con creces. Y Ciudadanos hoy en día por lo mismo volvió a su domicilio, que es la nueva mayoría, que es la Concertación, solamente que con un nombre, con una chapa distinta. Lo mismo pasa con el PRO, el Partido Progresista, que hoy día Marco Enrique Jominami, luego de ser como el niño símbolo del discoleo, termina hoy en día dentro de la Concertación, intentando ser uno de los agentes que más promueve la unidad entre la centroizquierda, como tratando de volver a resucitar un duopolio con una Concertación ampliada que trate de meter al Partido Comunista y que trate de meter al Frente Amplio e incluso todos los demás actores que puedan haber allí. Ese intento de Marco Enrique Jominami es un intento que hasta la fecha no ha rendido frutos, digamos. Hay que ser bien sinceros, que lo único que le ha servido es como para que el Partido Progresista tenga participación y cupos dentro de la Concertación. Algo que hasta las elecciones pasadas no había, digamos. Electoralmente el PRO se movía siempre por fuera. Y final de cuentas, otro intento fallido, que en un comienzo se llamó Chile Primero, que era también otro desgaje del PPD, Ciudadanos también salió del PPD. Chile Primero, Fernando Flores, que después terminó también con un pedazo importante, el más sustantivo, el resto se terminó diluyendo, pero el más sustantivo terminó en el Partido Liberal. Sabemos que el Partido Liberal pasó, digamos, en el 2010 apoyo a Piñera, después apoyó a la nueva mayoría, luego formó parte del Frente Amplio y ahora vuelve a incorporarse dentro también del circuito de la nueva mayoría, con este nuevo movimiento de los otros aliados de la Revolución Democrática, que son el Nuevo Trato. Entonces, ya esas fuerzas que fueron como iniciativas, por así decirlo, estrechas, sin una amplitud social, no estaban conectadas con el mundo popular, ni con el mundo social, ni con ningún sector de la sociedad, esas iniciativas que son estrechas dentro del muro, por lo mismo, dentro del mismo sistema político, están completamente subordinados, dentro de cualquiera de los dos bloques que siguen existiendo, digamos, que son los más fuertes en términos de peso electoral, que puede que cambie ahora dentro del proceso de las elecciones que se vienen. Em, y lo otro relevante, además de que por lo tanto se completa la subordinación de esos esfuerzos estrechos por superar el duopolio, es que el otro esfuerzo por superar el duopolio, los otros esfuerzos más sustantivos, se encuentran hoy en día en un proceso de transformación importante, y eso los tienen una serie de vaivenes de decisiones políticas que no dejan de ser menores.
En ese plano me refiero fundamentalmente al Partido Comunista y el Frente Amplio, que son, yo diría, iniciativas de superación del duopolio conectadas a procesos sociales reales, ancladas al proceso del 2006, del 2011, al ciclo de ascenso de luchas sociales y de luchas populares. Eh, Tanto el Frente Amplio como los salidos del Frente Amplio, lo que representó al final de cuentas, buena parte de ellos estuvo activando junto con el Partido Comunista los procesos del 18 de octubre desde un punto de vista político, y lo mismo también luego con el mismo proceso constituyente. O sea, si uno mira la lista de independientes, por ejemplo, está lleno de ex militantes del Partido Comunista y ex militantes del Frente Amplio. No es tanto la irrupción de un independiente puro que nació de Cabildo, son los menos los que vienen de ahí, sino que incluso la mayoría son dirigentes sociales que históricamente han tenido como un carrete dentro del mundo social, como ocurre con la lista de Apruebo Dignidad acá en Los Ríos. Entonces, es importante hoy día calibrar, por lo tanto, que si se cierra el ciclo anterior, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que tuvieron tácticas, incluso el Frente Amplio nació dentro del ciclo político anterior, también si se propuso superar el duopolio, lo mismo el Partido Comunista, termina siendo superado un poco en su estrategia. Lo del Partido Comunista, en todo caso, por supuesto, es discutible, porque el Partido Comunista nunca se propuso la superación del duopolio, sino que trató de pactar su incorporación dentro del sistema político en una alianza con los sectores de la concertación, que históricamente eran de la concertación. Nunca se propuso romper, al final de cuentas, de manera real con el duopolio. Sí lo intentó el Frente Amplio, pero lo importante, por lo tanto, es que el nuevo ciclo, si cierra el antiguo, también cierra esos intentos de superación del duopolio, y eso hace que el Partido Comunista y el Frente Amplio estén sometidos a procesos de transformación bien importantes, tanto como el resto del sistema político, pero sobre todo ellos, que lo que se suponían era superar el duopolio, y el nuevo ciclo no va a ser duopólico. Eso es una cuestión muy importante de tomar en consideración.